Como siempre, pues es un placer estar aquí con ustedes. Siempre decimos, traigo saludos de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana, pero pues no de todos, la verdad, más bien de Polo, de Félix, de los que supieron que yo venía, ¿no? Gracias a Dios porque permite que hoy estemos aquí enfrente de ustedes para compartir la palabra. Gracias por sus oraciones. Siempre recuerden, hermanos, que es muy importante que toda la iglesia sostenga a sus líderes. Es importante que entendamos todos que tanto ustedes como los que somos ancianos, somos también ovejas nosotros. También dependemos del Señor, dependemos del gran pastor de las ovejas. Entonces necesitamos oraciones siempre por las prédicas, por los estudios, todo eso, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera comenzar con unas preguntas. Me dijo Dani, oye Raúl, tienes 40 minutos. Yo le dije, necesito más, y me autorizó, gracias a Dios, 1 hora 45. No se crean, hermano, no se vayan a ir. Entonces, no es cierto, no se crean. Tal vez 10 minutos más, cuando mucho. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar con unas preguntas. Muchas veces tú y yo como creyentes, y ahorita lo decía también Robert con la introducción, nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no tengo gozo? No sé si te ha pasado. ¿Por qué no traigo fruto para Dios? ¿Por qué me pesa orar y leer la Biblia, o ir a estudios, o ir al discipulado, o venir a este lugar los domingos a congregarme? Decía mi hermano que oró hace rato en la mañana, oraba por la gente que no había llegado, ¿no? Y oraba por el corazón de aquellos que tal vez sin tener vamos a decir, alguna razón profunda, no vinieron, ¿no? O sea, la Biblia nos llama a congregarnos, ¿no? ¿Por qué no me interesa testificar o predicar el Evangelio? ¿Por qué muchas veces tengo amargura en mi corazón contra otras personas? ¿Por qué no puedo dejar pecados? En síntesis, ¿por qué me pesa muchas veces la vida cristiana? No sé si tú te has hecho alguna vez estas preguntas o te identificas con algunas de estas preguntas, pero déjame decirte algo. Tú y yo necesitamos, como creyentes, ser transformados todos los días. Y Dios lo hace por medio de renovar nuestro entendimiento. Qué importante es esto. Tenemos todos los días que ir con el Señor. Tú y yo necesitamos que nuestros corazones sean transformados conociendo la verdad. Es la única manera. Decía ahorita Robert y mi hermano también, que estuvo aquí compartiendo el estudio, que hay muchos que creen que creyeron, ¿sí? O sea, en las iglesias hay mucha gente que cree que creyó, que cree que salva, pero no hay frutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos entender? Que cuando Dios salva a una persona, definitivamente la transforma. Y esa persona que fue transformada por Dios, o que está siendo transformada por Él, por medio de renovar el entendimiento, que eso lo hace Dios, va a conocer la verdad. Y todo esto suena muy bien, pero hay una pregunta, ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Miren, hermanos, hay una canción de un grupo popular de chicas que se llama Flans, este grupo. Ustedes pueden decir, no, pastor, yo nunca he oído ese grupo, yo soy del Señor. Casi todos hemos oído ese grupo. Y hay una canción así medio romanticona que yo estaba chavo, la oía con mi esposa. Al final es una canción de desamor, ¿no? Ella dejó al novio, pero ella es muy sincera. Entonces la canción comienza diciendo, no sé por dónde comenzar, es muy difícil para mí, ¿cómo explicar que ya acabó? El sentimiento cambia. Seguramente muchos de ustedes oyeron esta canción, pero ¿sabes qué? Esta canción dice una gran verdad. En el ser humano fácilmente los sentimientos cambian. ¿Y sabes por qué hay tantas relaciones rotas? ¿Por qué hay amargura en el corazón? ¿Por qué hay crimen muchas veces? Porque los sentimientos cambian, y lo más delicado es que la mayoría de las personas nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Los sentimientos son una bendición, pero tienen que ser controlados por el Señor. Eso es muy importante, porque esto de que nos guíen los sentimientos pasa incluso en los creyentes. Nos llega a pasar. Pero ¿sabes qué? El problema no son los sentimientos. El problema es de dónde provienen los sentimientos. Y Robert lo repitió mucho hace un rato.
Porque es un hecho, mis hermanos. Esto proviene siempre de un corazón que Dios percibe, que Dios describe como perverso y engañoso. Lo comentó hace rato Robert. ¿Y por qué es perverso y engañoso? Porque está afectado por el pecado. Y es precisamente por eso que cuando Dios salva a alguien, escucha esto por favor, comienza a hacer un trabajo de transformación que dura toda la vida. Nadie, no es como cuando entras a una carrera, si tú estudiaste medicina o leyes o contaduría o biología, lo que sea, pues estudias 5 años, vamos a pensar, y ya estás apto para ejercer tu profesión. Aquí no es así. Aquí es un tiempo constante con el Señor que va a durar desde que tú te convertiste hasta que te mueras o hasta que Dios te lleve con Él, ¿sí? Entonces es un trabajo que dura toda la vida y es importante que tú y yo entendamos que necesitamos que nuestros pensamientos sean transformados. Ahí es donde se origina todo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Decía Jesús que del corazón del ser humano brotan, ¿qué? Los adulterios, las amarguras, el enojo, la ira, todo eso, ¿no? Y eso afecta, por supuesto, nuestra vida. Así que, cuando tú y yo seamos transformados por la palabra de Dios, por supuesto, se va a ir reflejando también esto en nuestros sentimientos, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Así que el gran trabajo de Dios en los redimidos es el de la transformación y lo hace por medio de renovar nuestro entendimiento. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Señor, gracias por esta mañana, gracias Padre por tu amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias por haber mandado a Cristo al mundo para que tú extendieras tu gracia sobre nosotros, Señor, y haber decidido pagar en la cruz aquello que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Gracias por haber llegado a nuestras vidas, Señor, gracias por haber tumbado la puerta de nuestro corazón, Señor, haber entrado, Señor, y habernos escogido, como decía mi hermano hace un rato, y habernos llamado y habernos justificado delante de ti. Bendito sea, Señor, y guíame tú a mí, Padre. Tú sabes que yo no soy suficiente para poder compartir tu palabra. Hazlo tú por medio de tu Espíritu Santo, y dale también a mis hermanos oídos dóciles espirituales, un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, pero sobre todo para ponerla por obra, Dios. En el nombre del bendito Salvador Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como saben, no sé si todos lo sepan, pero nos gusta predicar la palabra siempre de manera expositiva, pero también de manera consecutiva. ¿Sí? Ahí está el pasaje, ahí está el título del estudio. Está excelente esta pantalla aquí, Dani. Gracias, gracias. Como cuando te ponen una presentación de un coche, que vas a comprar un coche, te lo ponen en internet y dicen, puso aquí una perilla para el volumen. Gracias, Volkswagen. Gracias, Dani, por la pantalla. Está excelente aquí. Entonces, miren, nos gusta mucho, creo que es lo mejor. Pensamos que si nosotros predicamos de manera expositiva, es decir, exponiendo lo que dice el texto en su contexto, sin quitarle y sin agregarle nada, y por supuesto nos gusta también hacerlo de manera consecutiva, creemos que así es la mejor manera de conocer lo que Dios quiso decirnos y conocer su voluntad. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, los primeros 11 capítulos del libro de Romanos son verdaderamente maravillosos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en todo ese contexto escrito por el apóstol Pablo en esa carta, los primeros 11 capítulos, vemos los indicativos. Y ahorita les voy a explicar esto bien.
Los primeros 11 capítulos nos hablan básicamente de doctrina. Y a partir del capítulo 12 entramos a la parte práctica que Pablo quiso enseñar para la vida de cada creyente, es decir, los imperativos. ¿A qué te suena un imperativo? Es un mandato, es una ordenanza, ¿sí? Mira, ustedes estudiaron gramática española, ¿no es cierto? Si es que pasaron por la primaria. Yo estudié gramática española, yo me acuerdo de esas lecciones de los maestros y nos enseñaban gramática y todo esto. En nuestra gramática existen los verbos indicativos, que son los que muestran una acción. Por ejemplo, Daniel jugó fútbol, ¿sí? O Daniel jugó un partido de fútbol. Es un indicativo y puede ser jugó, o Daniel está jugando un partido de fútbol, o Daniel jugará un partido de fútbol. Es algo que te indica una acción, para que se entienda, ¿no? Pero también existen los imperativos. Un ejemplo sería, Daniel, te ordeno que juegues un partido de fútbol. ¿Se entiende la diferencia? El indicativo te indica algo y el imperativo te da un mandato, para que se entienda, ¿no? Y algo que tú y yo tenemos que entender como hijos de Dios es que para poder entender mejor la Biblia, como dice un predicador, en la gramática de Dios siempre van primero los indicativos y después los imperativos. Así lo vamos a entender mucho mejor. Es decir, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Para que se entienda esto, qué importante es esto. Sí altera el producto. Primero Dios te dice y te recuerda, escucha bien, todo lo que hizo por ti al salvarte. Te escogió, te llamó, te justificó y te está santificando, ¿verdad? Y después te dice, como decía hace rato Robert, cómo debes vivir como resultado de ello, ¿sí? Acuérdate de Pablo, la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Según, y empiezan las bendiciones espirituales, los indicativos. ¿Qué nos quieres decir, Pablo? Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, pero con un propósito de Dios, para la gloria de su nombre. Siempre todo va a estar enfocado en la gloria de Dios, absolutamente todo, ¿sí? Y dice que también nos redimió, y también dice ese capítulo 1 que tenemos una herencia. Esos son los indicativos. Es decir, Pablo le recuerda a una iglesia donde había creyentes, por supuesto, como en todas las iglesias, ustedes ya son hijos del reino. Ustedes tienen una herencia asegurada. Ustedes ya fueron justificados porque fueron escogidos. Y después nos da los mandamientos. Primeros 3 capítulos de Efesios, indicativos. Últimos 3 capítulos de Efesios, imperativos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y luego algo que no les gusta escuchar a las chicas, mujeres, sujétense a sus maridos. Se quedaron muy serias las hermanas, ¿no? Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. En fin, todo eso, todos esos imperativos que vienen aquí. Observa este dato, por favor. Volviendo a la carta a los romanos. En los primeros 11 capítulos de esta carta que le escribió Pablo a los romanos, hay 315 versículos. Y solo aparecen 6 exhortaciones o mandamientos. Solo 6 de 315. Pero a partir del capítulo 2 encontramos una exhortación tras otra, un mandamiento tras otro, con los cuales Dios nos enseña cómo vivir, como decía Robert hace rato, de acuerdo con nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Solo en este capítulo 12 hay 20 exhortaciones, contra 3 que hay en los anteriores 11 capítulos. Así que acuérdense de esto, mis hermanos. Más o menos, ¿qué enseñanzas entendemos en los capítulos del 1 al 11 de la carta a los romanos? Yo les voy a hacer un resumen sencillísimo de 5 enseñanzas principales que resumen en un sentido el corazón teológico de la carta. Primero, la humanidad entera es culpable delante de Dios. ¿Están de acuerdo?
La humanidad entera, judíos y gentiles, somos culpables delante de Dios, Romanos del capítulo 1 al capítulo 3. La justificación es solo por fe y no por las obras, capítulos del 3 al 5. Hay nueva vida y victoria sobre el pecado en Cristo, capítulos del 6 al 8. Siguiente punto, la soberanía y la fidelidad de Dios en su plan de salvación. Dios es soberano, Él elige salvar y Él es fiel. Ahorita cantábamos que Cristo es poderoso, pero también es fiel. Qué bendición que tu Salvador sea poderoso y fiel. No solo poderoso, no solo fiel, las dos cosas, porque Él es Dios. Esto lo vemos en los capítulos del 9 al 11, y es precioso porque Pablo aborda un tema complicado para Israel, ¿no? Aunque muchos judíos rechazaron a Cristo, Dios no ha fallado. Dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son o que dicen ser descendientes de Israel son israelitas. O sea, Pablo está comentando esto y sigue en el contexto de los indicativos y está diciendo, no por ser un judío étnico, como decía mi hermano ahorita, eres hijo de Dios, sino los que son descendientes según la promesa. Esa promesa que le hizo Dios a Abraham. Entonces Dios nos dice esto en Romanos 9:8 y dice, solo los hijos de la promesa son contados como descendientes. Entonces Dios es quien elige para salvación. Dios es soberano, misericordioso y su plan incluye tanto a judíos como a gentiles. Y también nos dice al final del capítulo 11 que la salvación de las personas que Él ha escogido tienen un fin. ¿Cuál será ese fin, hermanos? Hay un solo fin para Dios cuando decidió salvarte. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Sabes cuál es? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. ¿Qué vamos a hacer toda la eternidad? Yo veo aquí a mis hermanos que pasan del grupo Alabanza, que cantan muy, muy bonito, afinan muy bien. Y lo que vamos a estar haciendo en la eternidad es alabar al Cordero, que dio su vida por nosotros. Y ahí sí vas a afinar. Yo aquí no afino, hermanos. Si yo paso y me dicen, Raúl, ¿puedes dirigir esta alabanza? ¿Puedes cantar? Pues la iglesia se vacía, ¿no? Así que allá vamos a cantar bien, porque vamos a cantar afinados, entonados. Y si tú ves, por ejemplo, el Mesías de Händel, ¿no? Esa maravillosa obra que el segundo acto termina con el Aleluya, que seguramente tú has oído, que dice aleluya porque el Señor Dios Todopoderoso reina, y tú lo oyes con un coro maravilloso, el que tú quieras, se oye espectacular e impresionante, y te emociona, y te pone la piel de gallina, pero imagínate cuando tú y yo estemos alabando al Cordero en el cielo. ¿Anhelas ese día? ¿Anhelas ese día maravilloso que estemos ahí delante de Él? Va a ser precioso. Dice al final del capítulo 11, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que tú que estás en Cristo, eres un pecador redimido. Esto es importante. Eras culpable delante de Dios, pero Cristo pagó tu deuda. Fuiste escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Después Él te llamó, te justificó y ha puesto su Espíritu Santo en ti. Y entonces Pablo dice, así que, ahí está el versículo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos aquí a Pablo con un ruego, ¿sí? Un llamado a la santidad. Un llamado a vivir para Dios a aquellos que por haber sido redimidos, escúchame, por haber sido redimidos, indicativos, ¿de acuerdo? Un indicativo, ahora deben andar en una nueva forma de vivir, imperativos. Aquí vamos a ver esto. Observa esto, por favor. Este es un versículo bisagra. ¿Ustedes saben lo que es una bisagra? Pues si no lo saben, ahí está. Ay, no me puso la imagen, no sé qué pasó, pero se supone que ahí en medio hay una bisagra, ¿ok? Así no sé qué pasó. Una bisagra lo que hace es pegar una puerta con un marco, una estructura, ¿no? Básicamente son las famosas bisagras que le pones el aceitito cuando rechinan y todo eso, ¿no?
Porque es un versículo bisagra, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque en este versículo vemos como que el último indicativo de Pablo, aunque hay más, el último así más importante, y luego vemos cómo empieza con los imperativos en este versículo. Dice Pablo, y ahí lo pueden ver, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que les dije del capítulo 1 al capítulo 11, por lo que son ahora en Cristo, por tu nueva identidad en Cristo, ahora te ruego por esas misericordias de las que ya les hablé. Es decir, mi ruego se basa en lo que Dios ha hecho por ustedes, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Qué importante es esto. Pablo está hablando del cuerpo. Ustedes, yo aquí, a todos los que veo aquí, todos están aquí en cuerpo. ¿O alguien estará aquí en espíritu? ¿Alguien es como un holograma? No, ¿verdad? Todos estamos en cuerpo. Esos hermanos que dicen, hermano, no pude ir a la congregación, pero estuve con ustedes en espíritu. Hermano, mejor ven a la congregación. Preferimos ver tu cuerpo que tu espíritu, porque tu espíritu ni lo vemos, ¿no? Ahorita decía mi hermano que oraba para que la gente se congregue. O sea, el mandamiento de Hebreos dice, sin dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino que nos juntemos para exhortarnos al amor y a las buenas obras, sobre todo cuando vean que aquel día se acerca. ¿Tú crees que el día de Cristo esté cada vez más cerca? Como se ven las cosas, cada vez más cerca, gracias a Dios, ¿no? Entonces, miren, en aquel tiempo, estamos hablando aquí, a ver, retomemos rápidamente, que quede bien claro, un indicativo. Les ruego por las misericordias de Dios, que Pablo, que presentes tu cuerpo, ahí empieza con los imperativos, con un mandamiento, presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo, ¿sí? Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Porque mira, en aquel tiempo, al mencionar la palabra sacrificio, la gente inmediatamente pensaba en tres cosas: un templo, un sacerdote y un animal. Por lo regular un cordero, puede ser una palomita, en fin, había varios animales, ¿no? Y debemos recordar esto, mis hermanos, Jesucristo es el templo. Una vez Jesucristo, los apóstoles le dijeron, mira Señor, los edificios del templo son espectaculares, ¿no? Y Jesucristo les respondió ahí en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Y Jesucristo, nos dice Juan, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba profetizando que iba a ir a la cruz, que iba a estar 3 días y que se iba a levantar de entre los muertos. Es Jesucristo nuestro templo, pero también es nuestro sumo sacerdote. Y aparte, ¿sabes qué? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo es el templo, Jesucristo es el sumo sacerdote y aparte el Cordero que dio su vida por ti y por mí. El Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo, no como los corderitos que se sacrificaban, que solamente cubrían los pecados por un tiempo. Así que vemos que el apóstol basa su ruego en las misericordias de Dios, es decir, el fundamento para que tú y yo podamos vivir una vida santa que agrade a Dios es el Evangelio. ¿Tú qué piensas cuando oyes la palabra Evangelio? Buenas noticias, ok, plan de Dios para salvar a la humanidad, de acuerdo, pero déjame decirte que el Evangelio no es para que la gente se salve y luego vamos a doctrinas más profundas, no. El Evangelio es para toda la vida. Para empezar, siempre tienes que recordar, y yo también, que tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, todos los días. No sé si tú estés consciente de lo que costó que tú ahora tengas una entrada al cielo segura. Porque si nosotros, como creyentes, vivimos en pecado, consentimos el pecado, entonces tristemente estamos pisoteando la sangre de aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, las misericordias de Dios por medio de Cristo nos deben llevar a vivir como vivió Jesucristo. Decía Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Imiten a Cristo. Cuando tú perdonas, estás imitando a Cristo. Cuando pasas por alto la ofensa, estás imitando a Cristo.
Cuando tú pides perdón por alguien a quien ofendiste, estás imitando a Cristo. Por supuesto, Cristo nunca tuvo que pedir perdón porque Él nunca ofendió a nadie, pero Él quiere que hagamos esto. Es decir, tú y yo necesitamos la palabra de Dios todos los días para poder lograr esto. Y tú y yo como creyentes, escucha esto. Acabamos de decir que, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, vivo, santo y agradable a Dios. Comentamos que cuando pensamos en un sacrificio, hablamos de un templo, ¿qué otra cosa? Un sacerdote y un animalito. Exactamente, ¿no? Entonces, tú y yo tenemos que entender que ahora como creyentes somos templos del Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. Dice la Biblia que cuidemos este templo incluso, ¿no? Pero también dice que tú y yo como creyentes debemos ejercer, y de hecho ejercemos un trabajo sacerdotal. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú das un estudio, cuando discipulas, cuando participas en una consejería con algún hermano necesitado, cuando das una ofrenda, estás haciendo un trabajo sacerdotal. Y dice también la palabra que tu vida y la mía debe ser un constante sacrificio. Y aquí el término cuerpos trae a la mente los sacrificios del Antiguo Testamento. En un sentido representa la totalidad de la vida en todas tus actividades tuyas como creyente. Es decir, el cuerpo es el vínculo de expresión humana, pero en contraste con los sacrificios de los animalitos del Antiguo Testamento, dice Pablo, es un sacrificio vivo. Tú debes vivir todos los días para Dios. Entonces Jesucristo es el templo, tú también. Él es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Jesucristo fue sacrificado por nuestro pecado, fue un sacrificio vivo, y ahora nuestras vidas deben ser un sacrificio continuo a Dios. Fíjate cómo Pedro, en concordancia con Pablo, a mí me impresiona cómo hace rato Robert estaba hablando de esto en el devocional al principio del servicio. O sea, cómo Dios nos conecta. O sea, yo no le hablé a Robert, oye, voy a hablar de esto. Ah, qué bueno, déjame hablar de lo mismo. Para nada, ¿no? Simplemente yo llegué aquí y Robert empezó a hablar de esto y me llama la atención cómo Dios va concatenando, vamos a decir, los temas, ¿no? Entonces, Jesucristo es el templo, tú también. Él es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Y tú y yo tenemos que presentar un sacrificio continuo. Y te decía, ve cómo Pedro, el apóstol, nos habla de lo mismo. Dice el apóstol Pedro, fíjate cómo dice Pedro, que si tú gustaste de la benignidad del Señor, es decir, si realmente eres salvo, si realmente tienes a Cristo en tu corazón, entonces acércate, dice Pedro. Ve lo que dice Pedro ahí en 1 de Pedro 2, 4 al 5. Dice, acercándoos a Él, luego que dice, piedra viva. ¿A quién se refiere? A Cristo. Acércate a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ve cómo dice Pedro, vosotros también, ¿como qué? Piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer otra vez sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Te fijas cómo el Espíritu Santo estaba en Pedro y estaba en Pablo? Y ve lo que dice, acércate a Él. O sea, Pablo está dando un mandamiento en Romanos. Transforma tu corazón. No te sometas a este mundo, no tomas la forma del mundo. Y dice Pedro aquí, acércate a Él, ya como creyente. Porque Él es una piedra viva que fue desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, ustedes también como creyentes, como piedras vivas, ¿por qué nos llamamos cristianos, hermanos? Se les empezó a llamar cristianos en Antioquía, ¿te acuerdas? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque se notaba que tenían a Cristo. Si yo vengo con una filosofía, no sé, si yo soy biólogo y me encanta, o soy doctor, o lo que sea, y me gustan mucho las enseñanzas de Luis Pasteur, pues a lo mejor me dicen pausterino, ¿no? No sé, de alguna manera.
o si yo soy abogado y sigo las enseñanzas de algún buen abogado, pues me van a identificar con él. Así también a ti y a mí nos tienen que identificar con Cristo. Y yo te pregunto, en tu vida, allá afuera, no aquí, donde tú trabajas, donde tú estudias, con tus vecinos, ¿la gente te identifica con el Mesías? ¿La gente te identifica con Cristo? La gente puede decir, esa persona es diferente. Es un aleluyo y me cae re gordo, pero es diferente. Porque sí, como decía mi hermano hace rato, o sea, realmente si nosotros nos identificamos con Cristo, le vamos a caer gordos al mundo. Al mundo no le gusta que le digan que está mal. Al mundo no le gusta que le digan que van caminando hacia el infierno. Que prediques el Evangelio como debes predicarlo. Tenemos que predicar el Evangelio y dar las buenas noticias, pero antes de las buenas tenemos que dar las malas para que la gente entienda. Aquí no es de que, hermano, Cristo te ama. Aparte le dice hermano a un incrédulo, ¿no? Oye, hermanito, Cristo te ama. Ay, pues sí, pues claro, pues que no me ves. Y ¿sabes qué? Tiene planes maravillosos para tu vida. Oye, pues está padre. ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración conmigo y lo declaras salvo en el nombre del Señor, lo cual es una herejía. Primero le tienes que decir, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, oye, espérame, pues, cámara, no te metas conmigo. No, espérame, es lo que dice la Biblia y en el mismo caso estoy yo. La Biblia dice que tú y yo como pecadores vamos caminando al infierno, pero en Cristo hay salvación. Por eso decía mi hermano hace rato de la ley. La ley nos muestra que Dios es santo, puro y moral. Y tú y yo no podemos alcanzar la justicia de Dios por nuestros medios. Entonces la ley nos muestra que no podemos cumplirla. Pero gracias a Dios que mandó a Cristo al mundo, porque Él cumplió toda la ley, te redimió, ha puesto su espíritu en ti y ahora te llama a obedecer. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, la Biblia nos enseña todo esto, mis hermanos. Entonces la Biblia nos dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo y que no somos dueños de nuestro cuerpo. Si tú alimentas tu cuerpo con inmoralidad, con violencia, en las series que hay ahora tantas, ¿no? Películas, ahora todo es relativo. No hay problema con que, hay ahora personas que se creen animales. Ya vieron ahorita, los terianos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos locos? Bueno, ahora puede ser un lobo. A ver, ¿por qué nadie es una musaraña o una cucaracha? Yo quiero ser cucaracha. ¿Por qué nadie? Porque son horribles. O una rata de alcantarilla, ¿no? No, yo soy un lobo, yo soy un perro. Ay, ¿pero qué perro? No, perro, Alaska Malamut, no un chihuahueño horroroso, ¿no? Entonces, es una locura el mundo, mis hermanos. Porque Satanás está metiendo cosas en la cabeza y está llevando a este mundo a perder, pero tú como creyente no te puedes alimentar de eso. Es bien importante esto. Tienes que cuidar tu cuerpo, que es el receptor de todo esto, y también tienes que cuidar tu alimentación. O sea, el Espíritu Santo está a gusto dentro de ti. ¿Realmente? Si nosotros al cuerpo le metemos toda la línea marinela, chocorroles, gansitos, pues te va a venir una diabetes segurísimo que te va a llevar a tener un Alzheimer más viejo o a problemas cardíacos o un infarto, algo te va a pasar. Seguro, ¿eh? Tenemos que cuidar todos los aspectos de nuestra vida. Somos templo del Espíritu de Dios. ¿Qué te dice esto? Por eso Pablo dice que tenemos que presentar esos cuerpos en un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, dice el pasaje. Un culto racional. Y para eso estamos hablando de una palabra muy interesante en el griego. Ustedes conocen la palabra idolatría, ¿no? Que viene del griego letreain. Bueno, aquí cuando habla de culto, la palabra original es letreian. Está bien difícil de pronunciar, hermanos. Letreian. Y habla de un culto racional y la palabra es lógicos. Es algo lógico, ¿sí? Esa es la palabra. Que tu vida sea un culto lógico.
Y cuando habla de letriain es lo contrario a idolatría, entonces se refiere a cualquier ministerio realizado para Dios. Alguien aquí puso las sillas hoy, ¿no? O ustedes llegaron y se pusieron solas. Alguien aquí puso el café. Alguien aquí instaló todo esto, ¿no? Alguien aquí sirve en un ministerio. A lo mejor tú sirves dando un discipulado entre semana. Alguna chica seguramente da algún discipulado a mujeres. Otros sirven acomodando sillas, como les decía. Otros aconsejando, otros en la alabanza. Todos esos ministerios son un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Todos. Cuando tú predicas el Evangelio, es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese es tu culto racional. Miren, hermanos, les decía yo que es lo contrario a iletrian, que es idolatría, que quiere decir precisamente adorar ídolos falsos. ¿Sí? El no servir a Dios es lo más irracional que existe para el creyente. El ser humano nomás va a adorar dos cosas: o al Dios verdadero o a cualquier otra cosa. Yo soy ateo, yo no adoro nada. Te adoras a ti mismo si eres ateo. Yo adoro a imágenes, otros adoran el dinero, otros adoran el poder. El ser humano está diseñado para adorar. Entonces, o adoran al Dios del cielo, al Dios verdadero, o adoran cualquier otra cosa. Pero los creyentes muchas veces estamos entre las dos. Si yo adoro a Dios, pero esto sí que no me lo toquen. Mi carrito nuevo, mi casa, mi trabajo, mi paz, el dinero, el poder, en fin. Entonces tenemos que ser lógicos en nuestro culto al Señor. El cristiano es un creyente sacerdote, ¿sí? Que se ha identificado con el gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y la ofrenda de tu vida total como creyente es un sacrificio al Señor, un sacrificio sagrado. Entonces, mis hermanos, las misericordias de Dios en nosotros van a dar como resultado que tú y yo le entreguemos nuestra vida todos los días a nuestro Señor. Es bien importante esto. Un verdadero creyente ahora debe vivir una vida para Dios. Decía ahorita mi hermano Luis, mi tocallito, decía que le da gracias a Dios por la vida de Alejandro, ¿no? ¿Por qué? No nomás porque cumplió años, sino porque está en el Señor. La mayor bendición para un padre es ver que sus hijos estén en el Señor. Y tú como padre que me escuchas, si tú quieres tener éxito con tus hijos, no es que sean los grandes abogados o los grandes científicos o el gran contador o el abogado o no sé, lo que sea, ¿no? Un biólogo, lo que sea. El mayor éxito es que tus hijos amen al Señor. Amen al Señor. Lo tengan en su corazón, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Dios te llama a obedecer y a ofrecer tu vida en un sacrificio que le agrade a Él. Acuérdate, predicar el Evangelio, discipular, orar por los demás, ofrendar, todos son sacrificios espirituales, ¿no? Fíjate que la NTV dice, ahí está, Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho, a favor de ustedes. ¿Te fijas cómo está hablando de los indicativos? Entréguenle su vida a Dios, dice Pablo, por todo lo que Él ya hizo, o sea, las misericordias de Dios. ¿Queda claro lo de las misericordias de Dios? Si hoy te preguntan, oye, ¿qué son las misericordias de Dios? Nomás dile, pues nada más lee Romanos capítulo 1 al 11. Ahí vas a encontrar todas las misericordias de Dios, ¿sí? Entonces dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces dice aquí la palabra que esa es la verdadera forma de adorarlo. Y ahora la gran pregunta que debemos hacernos ¿es esto una realidad en mi vida? Ahorita unos hermanos estaban testificando, estaban dando un testimonio de que Dios los llamó a obedecer y se casaron. ¡Qué bendición! Gracias a Dios por esas decisiones. En la iglesia también tenemos varios de esas parejas que estaban viviendo mal y decidieron ya comprometerse delante de Dios y ahora viven en obediencia. Ellos están presentando sus cuerpos en un sacrificio vivo y santo a Dios. ¿No crees que esto debe ser un motivo de oración todos los días en tu vida? Pregunto de nuevo, ¿no crees que esto debe ser un motivo de oración en tu vida todos los días? Por supuesto que sí, ¿no? Y dice Pablo, ¿cómo lograr esto? Romanos 12, versículo
2, ahí está. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, Pablo? Dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que aparte de todo, dice Pablo, es agradable y perfecta. Entonces, mis hermanos, ¿de qué nos habla aquí el Señor? De la entrega de nuestra vida, de la entrega de todo nuestro ser. Fíjate cómo dice Pablo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. Hay un mandamiento, transfórmate tú. Oye, espérame, entonces luego yo lo hace Dios. Es como si un doctor te dice, tú le dices, oye, tengo esto y este síntoma, doctor, ven a verme para analizarte y darte la medicina adecuada. Entonces tú dices, perfecto, el doctor me va a curar, pero no vas. ¿No vas? ¿Te vas a curar solito? Seguramente no. Dios te puede curar, obviamente, pero seguramente no. Tienes que ir con el médico, él tiene que revisarte, te hace un diagnóstico, llega a una conclusión y entonces te da el tratamiento adecuado, ¿verdad? Pero tienes que ir tú. Entonces Dios te dice, transfórmate, ven conmigo que yo soy el que te puedo renovar, tú no te puedes renovar solito. ¿Cómo le hago, Señor? Solamente yendo a verme todos los días, teniendo un encuentro diario con el Señor, a través de Cristo, meditando en su palabra y teniendo una intensa vida de oración. ¿Se entiende esto? Qué importante es esto en nuestras vidas. Mira, Pablo dice, no se conformen a este mundo, no tomen la forma del mundo, dice Pablo. ¿Sí? Si tú agarras un vaso largo así, delgadito, y le pones agua, ¿qué forma toma el agua? Larga, alta y delgadita. Pero si lo pones en un vaso así gordito, pues se va a poner, el agua toma la forma de ese vaso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si lo metes en un vaso en forma de Mickey Mouse, pues va a tener forma de Mickey Mouse el agua. Pero si sacas el agua, ¿va a seguir teniendo la misma forma? No, se amolda al vaso, ¿de acuerdo? Al recipiente. Dice Pablo, no te amoldes a este mundo. Si tú sales ahorita por Celaya o por Querétaro, no vas a ver letreros que digan, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. No vas a ver letreros que digan, hermanos, sométanse a las autoridades como de parte de Dios, ¿no? Porque son de parte de Dios. No vas a ver eso. El mundo te va a estar invadiendo y te va a estar atacando con un montón de mensajes para que tú no ames a Cristo, para que desobedezcas. Mira, Satanás puede ver tu vida y a lo mejor dice, este ya se convirtió. Sobre él toda la carga. Cuando ve a una persona que vive para el mundo y que sigue viviendo como el mundo, dice, no, ese mándale el demonio de los más chafitas, que lo entretenga tantito. Pues él no vive para Dios. Pero cuando ve a un creyente entregado, va a atacar. Y va a querer invadir tu mente. Hermanos, una mente ociosa es la mejor plastilina de Satanás. Él va a poder moldear lo que quiera ahí. Tenemos que llenar la mente con la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, no se conformen a este mundo, no tomen la forma de este siglo, que la palabra siglo y mundo son equivalentes, ¿no? Esto es bien importante, mis hermanos. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1, ahí está, sí, 14 al 16, como hijos obedientes, ¿qué dice Pedro? Igual que Pablo, ¿no qué? No os conforméis. No tomes la forma, ¿sí? A los deseos que antes teníais estando en vuestra, ¿qué dice ahí? Qué palabra tan importante, ignorancia. Qué triste es ver creyentes que siguen ignorantes de la santa palabra de Dios. Aquí, decía mi hermano, aquí no es venir a pertenecer a un grupo o a un club social o simplemente estar aquí con los hermanos me alienta. No. Aquí tenemos que venir a servir al Señor. Y tenemos que... El venir aquí los domingos debe ser el resultado de que todos los días tienes una comunión con tu Señor. Es bien importante esto. Dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Fíjate cómo dice Pedro. ¿Cuál es el argumento de Pedro para que tú vivas en santidad? ¿Cuál es el argumento de Pedro para que él se atreva a ordenarle a los creyentes sean santos? ¿Sabes cuál es el argumento? Dios es santo. Es el argumento. Y fíjate, no dice, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. Como Dios es santo y ha participado de su naturaleza espiritual en ti, entonces tú puedes ser santo. Tú puedes obedecer. ¿No es cierto que Jesús ha cambiado tu vida? ¿No es cierto que si te gustaba la tranza la has dejado? ¿No es cierto que te ha quitado a lo mejor los chistes colorados? A mí me encantaban los colorados. Y si eran color así más, tirándole a ultravioleta más. Eso Dios me lo quitó completamente. Y hay cosas que Dios me sigue quitando, ¿no? Entonces Dios va trabajando en la vida del creyente, hermanos. Y dice, si lo podemos leer de otra manera, si tú eres santo, es porque aquel que te salvó es santo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Es bien importante esto. Dice Pedro, sean santos porque yo soy santo, pero dice en toda vuestra manera de vivir. Y esto me recuerda también al apóstol Juan. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A ver, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, al fin que nada más me quedan 1:20, todavía tenemos tiempo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice Juan. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdate de la escena en el Edén. Está la mujer, está el árbol del cual no podían comer, llega la serpiente y la tienta, ¿no? Entonces le dice, con que Dios les dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer, no. Nada más nos dijo que no comiéramos de que ni le toquemos. ¿Dios dijo que no lo tocaran? No, pero seguramente a lo mejor Adán le dijo a su esposa, ni lo tocamos, mujer. Y después va el bruto y cayó, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Pero le digo, mejor ni lo tocamos porque Dios nos tiene prohibido comer de este fruto. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que la mujer vio el árbol. Y acuérdate de la escena, a ver si tiene algo que ver con lo que dice Juan. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Vio que el árbol era bueno, el fruto era bueno. Los deseos de los ojos, era agradable a los ojos. Y la vanagloria de la vida, van a ser como Dios. No proviene del mundo, del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Entonces, es la esencia del pecado en el ser humano, mis hermanos. Qué importante es que entendamos esto. Y dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ve lo que dice Jeremías 17:9, ahí está. Porque es importante que entendamos esto. Todo esto es importante porque nuestro corazón, como decía mi hermano Robert, es engañoso y perverso. Por eso dice ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni tú mismo conoces tu corazón. Muchos asesinos que se convierten en asesinos seriales o que matan a alguien o que ultrajan a una persona, en fin, muchas de estas personas antes habían dicho, yo nunca haría una cosa de esas. Y luego como creen, yo eso nunca más voy a caer en esto. Cuidado, hermanos, porque nuestra carne tiende a lo malo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú y yo como creyentes, pregunta, ¿tenemos un corazón engañoso y perverso? Sí, ahí está la parte. Pablo sabía que dentro de él habitaba su peor enemigo, Saulo de Tarso, era el peor enemigo del apóstol Pablo. Es decir, su antigua naturaleza, ¿no? El que era antes de conocer a Cristo. Él sabía, y Pablo llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas
y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice también en Proverbios 3, ahí está, Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Y fíjate, y no dice, ten cuidado con el pecado, dice, cuidado con tu prudencia, que aunque pueda tener una buena intención, a lo mejor está equivocada. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que debemos dejar que Dios nos escudriñe, que Dios pruebe nuestro corazón todos los días. Por eso la Biblia es como un espejo. Ahorita yo estaba con mi tocayo, pasamos al baño y yo dije, caray, tengo aquí bien parado el copete. Entonces le hice así. Si no hubiera estado el espejo no me doy cuenta. Y cuando tú te arreglaste en la mañana, yo veo sobre todo a las chicas que vienen muy peinadas. Las chicas se arreglan más que uno, ¿no? Peinaditas y pintaditas y todo. ¿Necesitan o no un espejo? No hay nada que frustre más a una mujer que en un cuarto de hotel no haya un espejo. ¿No es cierto? Por cómo se van a arreglar, igual nosotros, o sea, yo le puedo hacer así, pero no sé cómo quede, ¿no? La palabra de Dios como un espejo que te muestra cómo estás. Cuando tú vas y lees un pasaje, y el pasaje te enfrenta, entonces le dices a Dios, Señor, ayúdame y perdóname. Aquí me estás describiendo a mí, Señor. Es precioso cuando ves un pasaje y ves a Dios diciéndote, este eres tú. Así como le dijo Natán a David. ¿Sabes qué, David? Hubo una persona que llegó y le quitó su única ovejita al de junto y él tenía muchas ovejas y David se encendió en ira y dijo, el tal es reo de muerte. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Así que también aplica tú la palabra de Dios a tu propia vida. Todos los días ve a ella y medita en ella. Qué importante es esto, hermanos. Entonces debemos dejar que Dios nos escudriñe y pruebe nuestro corazón. Ve lo que dice ahí. Hablando de que quién conocerá nuestro corazón, ahí está Jeremías 17:10, dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, dice el Señor, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué importante es esto. Ahora mira, otra cosa importante. Tú y yo, todos los días, tenemos que tener esto como una prioridad en nuestras oraciones. ¿Tú cómo oras en la mañana? Señor, te encargo por mi chamba. Señor, no ha salido el cheque de no sé quién. Señor, no hemos acabado tal trabajo para tal cliente. Señor, y estamos ahí, dice Dios, tranquilo. A ver, ¿tú crees que Dios esté preocupado por tu chamba? Él está preocupado por todo en tu vida. Él está más preocupado por tus hijos que tú mismo. Él está más preocupado por la salvación de tus parientes que tú mismo. Él está más preocupado por todo lo que te ha dado. Si Él te dio una casa, Él va a cuidar de la casa. Si Él te dio un trabajo, Él va a cuidar de eso. Dice Dios, ven a mí todos los días, yo me encargo de lo demás. Dice Dios, vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados. ¿Y yo qué? Os haré descansar, ¿no? Y dice Dios que no nos afanemos por las cosas del mundo. Dice, sométanse a Dios, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. El problema es cuando tenemos los ojos puestos en la añadidura. Luego, Señor, ya leí y oré, échame la añadidura, Señor. No veo la añadidura, ¿dónde está la añadidura, Señor? Ya pasaron 2 días, no veo la añadidura. Tienes que confiar en aquel que te promete que va a estar al tanto de ti. Es bien importante. Entonces, un motivo de oración, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es una bendición, Inclúyelo en tus oraciones, díselo a Dios como se lo dijo David. Ya vamos terminando, hermanos, ya vamos aterrizando el avión. Y pregunta típica, ¿cómo pude pensar esto? No pasa. ¿Cómo pude tener este pensamiento? Miren, hermanos, yo les voy a confesar algo. Un día, fíjate nada más, qué horror, qué vida tan espantosa la mía, delante de Dios. Estaba yo preparando una predicación, estaba yo en la computadora, y esta computadora tiene una función de que aprietas un botoncito y le puedes dictar, y va escribiendo, ¿no? Entonces estaba haciendo esto y algo falló. Y entonces yo me enojé porque falló y dije algo malo. ¿Y sabes qué fue horrible? Cuando volteó a la computadora estaba escrito ahí.
Y dije, Dios mío, así es como tú lo ves. Obviamente lo borré y le pedí perdón a Dios. Horrible, espantoso lo que vi. Y no dije una cosa así espantosa, pero algo malo, algo malo. Lo pude ver ahí escrito. Dije, qué horror, y esto es lo que el Señor ve. Todo el tiempo está viendo mi mente. Señor, perdóname. Ahora, Dios extiende su misericordia y por supuesto que te perdona. Él me perdonó. Por eso les decía hace rato que una mente ociosa es vulnerable ante Satanás. Por ello Dios me manda siempre a meditar en su palabra. Por eso nos dice el salmista en el Salmo 1, versículo 2, ahí está. Acuérdate de este pasaje, ¿no? El Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, ahí está el versículo, que en la ley de Jehová está su delicia. Pregunta, ¿la ley de Dios es tu delicia? ¿Qué es la ley de Dios? Su palabra. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, a donde acaba. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el último amén de la Biblia que está en Apocalipsis. ¿Es tu delicia la palabra de Dios? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y por ser su delicia, medita en ella cada cuándo. ¿Qué dice ahí? De día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que estar leyendo todo el día y toda la noche? Entonces no duermo, no trabajo, no. Dice la Biblia que tienes que tener una comunión tan profunda con Dios. Acuérdate que Jesucristo dijo, no podéis velar conmigo una hora. Y no quiere decir eso que tienes que ir a orar una hora. Pero yo creo que un verdadero creyente puede dedicarle una hora a Dios todos los días, cuando menos. Ir con Él en la mañana, Señor, aquí estoy delante de ti. Oye, empiezo a trabajar a las 7. En la noche, entonces dedícasela. Pero ponte a orar en la mañana, ponte a leer la Biblia, ora conforme a lo que Dios te enseña en su palabra, y entonces Él te va a bendecir las siguientes 23 horas. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Resultado, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Una lectura olvidadiza no sirve para nada. De muy poco te va a servir. Así como algo religioso. Bueno, ya leí ahorita 3 versículos y ya me voy a trabajar. Dedícale un tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las películas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las series? No sé cuánto tiempo le dediques, no tengo ni idea. Pero haz una evaluación de tu vida. ¿Qué tanto tiempo le dedico a satisfacer mi mente y con cosas del mundo? Que a lo mejor no son malas, hermanos. Entiéndanme esto, por favor. Si tú vas a hacer ejercicio, no solamente no es malo, es bueno. El problema es cuando el cuerpo se convierte en tu ídolo, ¿sí? Y yo cuando me veo digo, no, hombre, este idolito con esta lonja, qué horror. Pero si tú le dedicas demasiado tiempo al entretenimiento, a las series, a las películas, y no le estás dando un tiempo a Dios, entonces aquello se convierte en un ídolo. Oye, entonces no hay que ver ninguna serie, busca series que sean morales, ¿no? Si en esas series hay pornografía y este tipo de cosas, deséchalas inmediatamente. Y luego todo lo de ahora, ¿no? Que ahora lo más normal es que haya relaciones entre personas del mismo sexo y todo lo ven igual, y ¡ay, sí, qué lindos! Pero se aman. Dios dice que para Él es una aberración, ¿sí? Aberración. Entonces eso lo tenemos que rechazar. ¿Qué tanto tú y yo le estamos dedicando a tener un tiempo con Dios y meditar en su ley de día y de noche? Y entonces va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice la palabra de Dios en Colosenses, no sé si lo traigo aquí, no. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 16 al 17, y con este versículo yo termino. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te fijas que
en este simple versículo puedes encontrar cómo vivir tu vida cristiana. La palabra de Cristo debe morar abundantemente en ti. Te va a enseñar, te va a exhortar, y tú tienes que hacer lo mismo con los demás. Está hablando también de discipulado, cantando, o sea, alabando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que sea ese tu objetivo en tu vida y también en la mía. Y déjame comentarte algo: si tú todos los días vas a encontrarte con el Señor, va a haber bendición en tu vida. Y no me refiero a que todos los semáforos van a estar en verdes. Es que me dijiste que iba a haber bendición y me tocó un accidente y tuve una prueba y me enfermé. Dios nunca nos ha dicho que va a quitarnos las enfermedades o las pruebas, al contrario, Él nos va a probar. Y miren, yo ayer estuve en el Seguro Social atendiendo a mi mamá, pues más o menos unas 8 o 9 horas estuvimos ahí, estás sentado y estás ahí y no sabes si va a salir, y no, al Señor. Es más, le hablé a Dani, ¿verdad, Dani? Le dije, Dani, consíguete un predicador, porque a lo mejor yo me quedo por acá. Gracias a Dios la dieron de alta a las 9:30 de la noche y está tranquila, bendito sea el Señor, ¿no? Entonces nos permitió venir para acá. Siempre considera a Cristo, amén. Siempre considera a Cristo y recuerda que tu salvación fue posible solo por Él. Siempre ten presente que Él es tu Salvador. Siempre ten presente que Él es tu Redentor, que Él es el pan de vida, que Él es el creador de todas las cosas, es el unigénito del Padre, es el amado, es el Santo de Israel, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el León de la tribu de Judá, es la cabeza de la iglesia, es el Alfa y la Omega, es nuestro sumo sacerdote, es Emmanuel, Dios con nosotros, es nuestro abogado, es tu admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Él es el Señor de tu vida, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendito eres tú sobre todas las cosas. Ay, Padre, yo soy tan perverso, tan malo en mi carne. Señor, ayúdame y ayúdanos a todos a entender que esa antigua naturaleza nos afecta, pero también entender que ya fue vencida por nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque al final una evidencia de una salvación genuina es que el pecado nos duele, nos amarga, el pecado nos entristece, nos enoja, nos afecta, Padre. No queremos consentir el pecado, Señor, queremos vivir para ti todos los días y hacer tu voluntad. Recuérdanos siempre, Padre, lo que nos enseñas tú por medio de Pablo en esta carta a los Romanos, que presentemos nuestro cuerpo por tus misericordias, por las misericordias tuyas, Señor. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No conformarnos a este mundo, sino ir contigo para que tú nos renueves el entendimiento todos los días. Transfórmanos, Señor, renovando nuestro entendimiento y poder conocer tu voluntad, que aparte de todo es buena, agradable y perfecta. A ti sea toda la gloria, toda la honra por todos los siglos. Amén.